bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir y dedicar parte de vuestro tiempo a estos temas que van más allá del metro cuadrado de cada uno. Son temas colectivos, y el hecho de que haya personas de distintas generaciones aquí presentes, de distintas partes del país y de fuera del país, también se agradece. Nosotros íbamos a hacer la charla, aunque sea con 2 personas. Ahora, con todos los que están presentes, yo estoy feliz de poder hacerlo. Esto ha sido una iniciativa de un conjunto de personas y organizaciones que estamos levantando un movimiento en Chile que se llama No a la Caza de Perros. Por lo tanto, si hay alguien responsable de esta charla, es este movimiento que se está articulando y que por supuesto está abierto para quienes deseen integrarse. Si bien el tema de hoy es este nuevo reglamento de la ley de caza, que ha sido ya visado por la Contraloría General de la República, pero que todavía no se publica en el diario oficial y por lo tanto todavía no entra en vigor, hay otros temas que están relacionados estrechamente con esta noticia del reglamento, que tienen que ver con el tema de los perros, que tiene que ver con el tema de los perros en zona rural y que además tiene que ver con el concepto de control canino y políticas de Estado. Es por eso que aquí hay 3 papelógrafos. Un papelógrafo es para analizar el tema del reglamento de la ley de caza. No ley de caza, reglamento de la ley de caza. El otro papelógrafo es para ver el tema de qué pasa con el proyecto de ley de tenencia responsable de animales, que está actualmente en el Congreso Nacional, y respecto del cual se introdujo ahora en el mes de enero un nuevo artículo 28 que introduce el sacrificio como método de control poblacional en zona rural. Cosa que se hizo a espaldas de la ciudadanía entre gallo y medianoche sin que nos enteráramos siquiera. Y tenemos un tercer papelógrafo que es para analizar brevemente el nuevo reglamento que ya está publicado en el diario oficial de la rabia, o mejor dicho, reglamento de prevención de la rabia en el hombre y animales, así se llama. Y este nuevo reglamento ha sido publicado en el diario oficial el 29 de enero de este año, por lo tanto está en plena vigencia. Este reglamento también es preocupante porque contempla en algunos articulados también el concepto del sacrificio como método de control. Antes de entrar, en el fondo, como ustedes pueden ver, el tema mediáticamente es uno solo, que es el tema del reglamento. Pero en estos momentos nos encontramos enfrentando 3 normativas que todas están relacionadas con el tema canino y también felino, y qué pasa con los modelos de control en Chile. Antes de explicar detalladamente cada uno de estos 3 grandes temas, voy a explicar la parte teórica, obviamente de manera muy sencilla. En el mundo existen 2 grandes modelos de control de población canina. Cuando hablamos de control de población canina nos referimos a cómo un país, un gobierno, un estado decide qué es lo que va a hacer respecto de los perros en un país. Los perros que circulan en la calle, los perros que tiene la gente, ¿qué hace un país? ¿Cuál es la política de Estado respecto de esa población de perros? Que obviamente muchas veces es un problema por la sobrepoblación de perros en las calles, etc. Entonces, en el mundo existen 2 grandes modelos. Uno es el modelo que podemos usar como referente Estados Unidos, el modelo gringo, o estadounidense, perdón, no quise aprender. Y el otro modelo es el modelo que podemos utilizar como referencia, el modelo argentino, que se basa en las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de su oficina regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué dicen estos 2 grandes modelos, que por supuesto tienen variantes, se replican en el resto del mundo con variantes? El modelo norteamericano es un modelo
que podríamos sintetizar en 3 palabras: retiro de las calles, acopio en caniles y eliminación sistemática, una vez que no pueden ser dados en adopción, que es la mayoría de las veces. ¿Eso es eliminación? Eso es eliminación. Lo que pasa es que son 3 pasos: retiro de las calles, acopio o llevarlos a caniles o refugios, acopiarlos, y luego eliminar. Esta eliminación en Estados Unidos normalmente se hace en condiciones, entre comillas, humanitarias, es decir, sin condición de maltrato animal. El animal normalmente se le da una sobredosis de tiopental y se va en el suelo. El punto es que finalmente es eliminado, y la base del control canino es la eliminación. No es la esterilización, por ejemplo. Entonces, el problema del modelo norteamericano ya lo vamos a ver. El modelo argentino es un modelo basado, a diferencia del modelo norteamericano, ojo, hay ciudades en Norteamérica que ya están, digamos, aplicando otro modelo, no el clásico norteamericano, sino que están mirando más a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que se basa en otros paradigmas, en otros ejes de acción, que son esterilización, educación, trabajo con la comunidad, más a la prevención. Entonces, Argentina ha adoptado este modelo que promueve la Organización Mundial de la Salud, que se basa, como les decía, en educación fuerte, educación en tenencia responsable, esterilización masiva, sistemática, extendida en el tiempo, extendida también en términos sociales, esterilización de perros macho o hembra, con dueño o sin dueño, de raza o no, adulto o cachorro, y no importa el origen social de este perro, sino que simplemente hay un control reproductivo universal. ¿Para qué? Para poder frenar este tema de la sobrepoblación. Entonces, estos son los 2 grandes ejes, o mejor dicho, son 3 grandes ejes del modelo que promueve la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que ha tomado Argentina en muchas de sus ciudades. Educación, esterilización masiva y sistemática, y además trabajo con la comunidad, participación ciudadana. Es decir, trabajo ya sea con las organizaciones de protección animal o con juntas de vecinos, organizaciones culturales, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estos modelos? Que es evidente la diferencia, pero si nosotros ahondamos un poquito más, podemos darnos cuenta de ciertas diferencias que nos sirven también como argumento a la hora de debatir esto en otros lugares. El modelo norteamericano tiene un solo objetivo, uno solo. No es educar en tenencia responsable, no es prevenir el nacimiento de nuevos perros, no es gastar cada vez menos dinero en tener que tener refugios y tener que eliminar perros. El único objetivo del modelo norteamericano en los hechos es que no haya perros en las calles, y lo cumplen, lo hacen bien, son eficaces en ese objetivo. No hay perro en las calles. Perro que se encuentra, se retira, se lleva a un refugio, está un tiempo determinado, que puede ser semanas, días, semanas o meses, eso es variable. Finalmente, si no encuentra un adoptante, el animal es sacrificado en condiciones humanitarias. Entonces, hay un estudio en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos, que abarcó un periodo de tiempo de 10 años. ¿Qué pasa con este modelo en 10 años? ¿Qué pasa con la gente? ¿Hay más conciencia? ¿Hay un impacto en la conducta de las personas? ¿La gente va a abandonar menos con este modelo? Bueno, lo que arrojó ese estudio de una década completa es que en vez de disminuir la tasa de abandonos, aumentaba la tasa de abandono. Por lo tanto, no hay impacto en la conciencia de las personas, no hay educación, no hay un cambio de conducta.
el abandono continúa y aumenta. ¿Hay menos eliminación? No, como hay más abandono, también hay más eliminación. Hay menos gasto fiscal o particular, lo que sea, hay más gasto, porque evidentemente aumenta el volumen de gastos por concepto de refugio, por concepto de retiro de las calles, por concepto de sacrificio. Finalmente todo eso implica un gasto. Hay que tener camiones recolectores funcionarios, capacitados, hay que tener refugios que estén en condiciones de bienestar con estándares mínimos, hay que tener, mantener a los animales ahí, y además hay todo un protocolo de eutanasia, o sacrificio mejor dicho, porque estamos hablando de sacrificio de perros sanos. Y todo eso es carísimo. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente es un sistema derrochador por cuanto cada vez requiere mayor y mayor gasto. Y eso también se reflejó en este estudio de una década. Por lo tanto, el modelo norteamericano es un modelo basado en el retiro, acopio, eliminación de millones de perros al año, que busca un solo objetivo, que es que no haya perros en las calles. Por la razón que se quiera, porque de esa manera hay más seguridad para las personas, porque es más higiénico, la razón que ustedes quieran. El punto es que ese objetivo lo cumple, pero no cumple otros objetivos y no los cumple porque no los tiene, que es educar y prevenir. El problema también que tiene el modelo norteamericano, perdón, de ahí voy a hablar. El otro problema que tiene el modelo norteamericano, más bien el sistema norteamericano, es que no tiene suficientemente regulado el tema de los criaderos de perros, los puppy mills. Entonces, como Estados Unidos es un país donde hay mucho consumo, los perros también son parte de un producto de consumo. Hay mucha compra de perros de raza que posteriormente, como pasan de moda, etcétera, son abandonados en las calles. Disculpa, Florencia, un solo punto de sí. Perdón, es Pablo Reyes, veterinario de la Fundación SEBA. Una chica que está haciendo la práctica con nosotros de traducción nos acaba de traducir todos los documentos de la Human respecto de los Pablo todos los documentos que están en inglés ahí ahora van a estar disponibles en español en SEBA, en SEBA.cl, si los quieren mirar ahí. Sí, eso es súper bueno porque justamente una cifra oficial de la Human Society, que es una organización de protección animal norteamericana, entregó una cifra oficial para el año 2012 de perros sacrificados. 2.4 millones de perros sacrificados en Estados Unidos el año 2012. 2.4 millones, casi 2,5 millones de perros. Ese es el modelo norteamericano. Entonces, como les decía, hay ciudades que vienen ya de vuelta a ese modelo, porque obviamente que lo menos que se puede hacer después de un tiempo es cuestionarlo, digamos, ¿eh? Pero ese es el modelo clásico norteamericano. Ahora, el modelo argentino es un modelo que empezó a implementarse justamente en una época de recesión económica en Argentina, la época del corralito, ¿se acuerdan? Cuando estaba la escoba en la década del 90. Bueno, en esa época hubo un cambio de switch en algunas ciudades, una en particular Almirante Brown, que es una comuna digamos, cercana a Buenos Aires, que tiene una población parecida a la de Puente Alto, o sea, harta población, y ellos decidieron hacer este cambio, obviamente que no fue un milagro, o sea, no fue que de la noche a la mañana, sino que hubo todo un movimiento que en algún momento gatilló el cambio. Una conciencia ciudadana que de repente dio fruto. Y ellos decidieron destruir, materialmente destruir las cámaras de gases utilizadas para eliminar y exterminar perros recogidos de las calles, porque eran eliminados a través de cámaras de gas. Entonces, y deciden hacer otra forma de relacionarse con los perros, y empiezan a hacer equipos de trabajo, obviamente ahí los veterinarios un rol fundamental, para hacer esterilizaciones masivas en serie. Puede que me equivoque con las cifras, pero si mal no recuerdo eran 70.000 esterilizaciones anuales en una comuna, equivalente a la de Puente Alto, 70.000 esterilizaciones anuales. Todos los días, todas las mañanas esterilizando
bajo un sistema de trabajo en serie. Los cirujanos solamente estaban ahí todo el rato y los perros pasan por ahí, ¿entiendes? Ellos hacen lo que tienen que hacer, otros lo abren, otros lo cierran, otros el postoperatorio y así. Obviamente que esto no es posible sin que la comunidad apoye, pues se requiere mucho trabajo voluntario. Entonces esto es lo que se ha hecho en muchas ciudades argentinas, no todas, pero sí en muchas, que ha significado un referente para todos nosotros, porque nosotros somos un país latinoamericano, tercermundista, y que tenemos como referente un país que adoptó un modelo en época de recesión económica. Y no solamente eso, sino que además ellos aprobaron una ordenanza que prohíbe los circos sin animales. Entonces, es un tema integral de cómo nos relacionamos con el entorno y con los animales. Entonces, estos son los dos grandes modelos. Era la cifra de animales sacrificados, sí. Ahora, ¿cuál es el modelo que se ha utilizado históricamente en Chile? El modelo que se ha implementado históricamente en Chile, adivinen cuál modelo es. Hay que pensarlo muy bien para saber cuál es el modelo que se ha usado en Chile para hacer control canino. El exterminio, de manera oficial o de manera solapada. Hoy en día eso está prohibido para los órganos de la administración del Estado. Los municipios no pueden hacer eliminación como control canino y lo hacen. No todos. Muchos sí, lo hacen bajo cuerda. Y eso es una infracción y además un delito, porque tampoco los eliminan en condiciones humanitarias, sino que quizá en qué condiciones. Muchos municipios además hasta se ahorran el tema de la matanza y simplemente recogen perros y en camionadas los van a botar fuera del radio urbano en zonas rurales que todos sabemos que son botaderos de perros. Y esos perros, con el nuevo reglamento de la ley de caza, van a ser perros susceptibles de ser cazados si es que se encuentran a más de 400 metros de una casa aislada o a más de 400 metros de un asentamiento humano o poblado. ¿Por qué? Porque el reglamento no permite distinguir, no entrega herramientas probatorias, no te exige a ti probar como cazador que se trataba de un perro asilvestrado o de un perro abandonado. Porque ¿cómo lo distingues a 400 metros de distancia? O a la distancia que sea. Bueno, perdón, el perro que puede ser cazado es el que se encuentra a 400 metros de distancia de la casa, pero tú puedes tener el perro a 1 metro y dispararle. Y nadie sabe. El perro puede hasta tener collar, tú se lo sacas, total. ¿Quién va a probar lo contrario? Entonces, como pueden ver ustedes, estas normas que se están aprobando en estos momentos, en el fondo tienen que ver con qué modelo se está construyendo en Chile en materia de control canino y cuál modelo es el que nosotros como ciudadanos queremos para Chile. ¿La autoridad está en sintonía con la ciudadanía en esta materia? A lo mejor para algunos sí. ¿Seremos mayoría? ¿Seremos minoría? A lo mejor somos mayoría, pero nos hacemos escuchar ante la autoridad. Yo no tengo respuesta para eso, lo único que sé es que mi mayoría o minoría siento que lo que se quiere implementar en estos momentos no nos permite crecer espiritualmente como nación. Son medidas en el fondo que llaman a la barbarie. Porque el nuevo reglamento de la rabia, y aquí voy a entrar en materia, como que quiero hablar, pero sé que tengo que escribir, no sé qué hacer primero. El nuevo reglamento de la rabia es, bueno, primero una parte teórica. Todas las leyes en Chile tienen que tener su reglamento. Existe la ley, el Código Sanitario y tiene que tener su reglamento. Existe la ley X, tiene que tener su reglamento. Lo mismo la ley de caza, tiene que tener su reglamento para hacerlo más operativo. Y este reglamento de la ley de caza lo que ha hecho es varias cosas. Una de ellas es ampliar una lista que se llama la lista de animales dañinos. ¿Qué significa animal dañino? Para el reglamento de la ley de caza y para la ley de caza. Animal dañino significa que es un animal que se considera perjudicial para los ecosistemas porque ataca fauna silvestre, ya sea para comer o no,
y por lo tanto genera desequilibrios en el ecosistema o bien que ataca al ganado y que de alguna forma u otra perjudica y afecta actividades del ser humano en la zona rural o en las áreas silvestres protegidas. Eso es lo que se considera un animal dañino. Y animal dañino por lo general se ha considerado aquellos animales que han sido introducidos y que son exóticos, que no son endémicos del lugar, sino que introducidos por el ser humano y que su crianza o su manejo se ha salido de control. Los zorros, Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de jabalí, de ciervo exótico también. pero el zorro. No, el zorro es endémico, no es exótico. Africano, por ejemplo. Claro. ¿No se puede atacar acaso el reglamento por principio de especialidad por la ley 19.300? Perdón. ¿Se puede atacar el reglamento por el principio de especialidad de la ley 19.300 que protege el medio ambiente en el artículo 2, creo que es letra M? Entiendo tu pregunta. Señala lo que es la biodiversidad, además tenemos el convenio de Chile, entonces se encuentran bastantes leyes que protegen en el fondo flora y fauna. Yo creo que el derecho ambiental es una materia que está súper tratada en Chile y que tiene varias normas. Hay dos leyes importantes, pero la ley 19.300 igual contempla en el fondo la protección del medio ambiente. Entonces, yo me pregunto, ¿es que acaso no se puede atacar por principio de especialidad, teniendo leyes ambientales, leyes sanitarias, leyes de conservación y protección de la biodiversidad, el reglamento? Porque abajo se encuentra abajo la pirámide jerárquica, jurídica. Eso. Bueno, no quería ser tan técnica, pero tú has tocado un muy buen punto. La ley de bases, digamos, del medio ambiente, la 19.300, como dices tú, efectivamente ahí hay un tema de colusión de normas. ¿Cuál norma finalmente? Porque ambas, la ley de caza tiene rango legal, tiene el mismo rango de ley que la 19.300, y es la ley de caza la que valida el tema de los animales dañinos. El reglamento lo hace operativo, digamos, pero la ley de caza menciona el tema de los animales dañinos y dice un reglamento definirá cuáles van a ser los animales dañinos. Entonces, tenemos dos normas que de alguna manera se están contradiciendo. Y se están contradiciendo no tanto en la ley propiamente tal, porque efectivamente puede haber animales dañinos para el ecosistema. El punto es qué hacemos con ellos, de qué forma abordamos la problemática de los animales dañinos. Ese es el tema de fondo. Y es por eso el cómo hacerlo está en el reglamento. Efectivamente, tú tienes razón en el sentido de que aquí hay una serie de normas, incluyendo la ley de protección animal, la norma que sanciona el maltrato animal, que de alguna manera se están enfrentando. Ahora, ¿de qué manera el reglamento trata a los animales dañinos? El reglamento señala que los animales dañinos pueden ser cazados de noche, porque la regla general es que, recuerden, a ver, sí, los animales dañinos pueden ser cazados de día o no, las 24 horas del día. Les recuerdo que la fauna silvestre puede ser cazada, o sea, una persona que obtiene permiso de caza puede cazar fauna silvestre no dañina. Pero respecto de los animales dañinos, tiene algunas concesiones que no puede realizar respecto de la fauna silvestre. Por ejemplo, la fauna silvestre que está autorizada a cazar solamente puede ser cazada de día, pero los animales dañinos pueden ser cazados a toda hora, de día o de noche. ¿Y hay periodos de caza para ellos? Así como... Exacto, para la fauna silvestre normalmente hay periodos de caza, de veda, etc. Para los animales dañinos no, pueden ser cazados en toda temporada del año y en todo el territorio de la República, salvo que en el mismo reglamento diga que tal especie dañina será solamente cazada en Tierra del Fuego, por ejemplo, que es el caso del zorro gris o zorro chilla, que se señala en su artículo 6 que se declara animal dañino este zorro gris o chilla para Tierra del Fuego. En otras regiones del país, esta especie incluso es protegida por considerarse una especie, por ejemplo, respecto de la cual hay poca información. O especies raras o escasas. Perdón, el zorro chilla, quiero aclarar una cosa respecto del zorro chilla. El zorro chilla se parece, hay diferencias por supuesto, a otro zorro que habita también en todo Chile, que es el zorro culpeo.
El zorro pulpeo o zorro rojo es una especie protegida, es decir, está en un estado de conservación llamado de vulnerabilidad. El reglamento de la ley de caza, además de ampliar esta lista de animales dañinos, reduce los tiempos para tramitar el permiso de caza en un 600%. Es decir, si antes el reglamento de la ley de caza decía, para tramitar usted su permiso de caza tiene 30 días. Bueno, ahora va a tener 5 días. ¿Cuál es la señal que se está dando con eso? ¿Se está incentivando o se está desincentivando la caza en Chile? Y eso nos hace prever que el volumen, el número de cazadores en Chile va a aumentar exponencialmente, porque esa es la señal. Dicho en buen chileno, se está tirando a la chuña el permiso de caza. Y es inevitable que asociado a la caza legal y al aumento de la caza legal es inevitable un fenómeno sociológico que también aumente la caza ilegal. Por lo tanto, vamos a tener una masa de cazadores legales por un lado y ilegales por otro, en todo Chile, tratando de cazar a estos animales dañinos que se parezcan a un perro o a un zorro chile.